hermosa alabanza. Vamos a dejar el tiempo ahora de la predicación con nuestro pastor Víctor. Así que, pastor Víctor. Gracias. Qué lindo verlo coordinar. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, los niños pueden pasar ya el tiempo del culto junior, pueden ir pasando sin problema. Bueno, quiero pedir un favor. ¿Cuántos estuvieron hoy en la escuela dominical? ¿Cuántos pudieron estar solamente en la escuela dominical? Levanten su mano. Ya. Todos los que estuvieron en la escuela dominical, les quiero pedir que nosotros cada vez que termina nos saludamos, nos reunimos afuera, pero solamente los que estuvieron en la escuela dominical que se queden un ratito. ¿Ya? Por favor, solo los que estuvieron en la escuela dominical que se queden un ratito. Si usted tiene una duda después, pregúnteme, no hay problema, pero necesitaba hablar con los hermanos de la escuela, los que estuvieron todos en la escuela dominical. ¿Sí? Bueno, vamos a ir al pasaje bíblico. Dino se está riendo acá, dice, me salvé, menos mal que no vine. Bueno, gracias a los hermanos que están viniendo, gracias a las visitas, a las personas que nos están visitando normalmente, o que comienzan a venir y empiezan a ver en nosotros una congregación, un lugar para que estemos juntos. Gracias, hermanos. Estamos viendo el libro de Hebreos, ya estamos terminando en el capítulo 13. El otro día estaba mirando la cantidad de estudios que hemos tocado hasta ahora y son muchísimos. Están ahí si usted los quiere ver en internet. Están. Bueno, vamos a, ¿cómo se llama? A tomar el pasaje ahí de Hebreos y vamos a leer de el versículo 7 hasta el 15. ¿Sí? Vamos a leer del 7 al 15. Así que voy a pedir a alguien que pueda leerlo, porque tengo ahí un temita con la garganta. ¿Hay alguien que pudiera tomar el micrófono ahí y leerlo? Por favor, Julito, si ¿podrías leerlo? 7 al 15. Ya. Y si lo ponen ahí, por favor. ¿Aló? Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gracias, Julito. Y nos quedamos ahí meditando en los versículos 15 y 16, que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Señor, estamos frente a su palabra y queremos oír lo que usted nos quiere decir acerca de
la adoración a nuestro Dios, la forma de alabarle, de glorificar su nombre, Señor. Permítanos, Señor, escuchar su voz nuevamente en este día. En su nombre oramos. Amén. Cuando nosotros vamos mirando la Biblia, tenemos las formas que Dios ha establecido en cada tema. ¿Cómo funciona el matrimonio? La Biblia dice cómo funciona el matrimonio y Dios lo estableció así porque Él es el creador del matrimonio. ¿Cómo debe ser un papá y una mamá? La Biblia dice cómo debe ser un papá y una mamá. Puede ser que hoy cambien los conceptos, digan que no tienes que decir esto, que el nombre es distinto, pero bíblicamente, y la forma bíblica, ya está establecido qué es un matrimonio, qué es un papá, qué es una mamá, qué es un hombre, qué es una mujer. Está claramente establecido por Dios en su palabra. ¿Sí? ¿Cómo es el tema de la creación? Mira, pero yo leí el libro del origen de las especies y yo no estoy de acuerdo. Bueno, la Biblia, claramente, antes de todos esos libros, estableció qué es la creación, cómo Dios ve la creación, qué es lo que Dios dice de la creación. De hecho, si usted comienza a leer Génesis 1, no es que usted no puede hacer preguntas, puede hacerse todas las preguntas, pero arranca diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy clara la forma en la que la palabra de Dios lo transmite. Ahora, Dios se reveló al hombre y Él estableció la forma de revelación. Está la palabra de Dios y también su creación, todo lo que el ser humano puede ver. Todo lo que el ser humano puede ver, la revelación natural de Dios y la revelación escrita, que es la que tenemos, que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo acercarnos a Él? ¿Cómo uno puede tener una relación con Dios? La palabra de Dios lo dice. Y pastor, ¿cómo se adora a Dios? ¿Cómo se exalta a Dios? Claro, en la antigüedad muchos imperios y muchas creencias tenían un templo, dioses, formas en las que el Dios se expresaba o se comunicaba con el hombre y formas en las que el hombre se comunicaba con ese Dios. En el Nuevo Testamento, los cristianos ya no van al templo, ya no llevan un sacrificio. Entonces algunos decían, son ateos porque ya no creen en Dios. Otros decían, están equivocados. Pero lo que había sucedido era que Dios había establecido en el Antiguo Testamento cómo alabarle y cómo adorarle. Y en el Nuevo Testamento va a decir, ¿cómo se hace? En el Antiguo Testamento había un templo, había un altar, había un sumo sacerdote. Para que el hombre se acerque a Dios, él decía, ¿te vas a acercar a Dios? Había que hacer un rito de lavamiento y de purificarse. Si se ofrecía un animal, tenía que ser un animal limpio. ¿Sí? Si a Dios te querías acercar y darle gracias, había un sacrificio de acción de gracias. Y así se llamaban. La forma, los rituales para acercarse a Dios tenían nombres. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo cumple todas esas figuras, todos esos ejemplos del Antiguo Testamento están cumplidos en Cristo. En la antigüedad, el cordero se sacrificaba para limpieza de pecados. Cuando viene Cristo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad había un corderito que derramaba la sangre y cubría el pecado. Ahora es Cristo. Cristo. Y todo eso del Antiguo Testamento, entonces, ¿qué era, pastor, eso del Antiguo Testamento? Como dice Hebreos, sombra, figura de lo que habría de venir. Cristo ofrece el sacrificio perfecto. Cuando uno va a mirar aquí Hebreos capítulo 9, dice que Él se ofreció una vez y para siempre, un solo sacrificio. Después vuelve a decir que con una ofrenda hizo perfecto a los santificados. Después en el capítulo 10 vuelve a decir, hay varios versículos que podríamos leer, pero termina ahí en el capítulo 10, versículo 11 y 12, diciendo, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios
que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando viene Cristo y hace el sacrificio y derrama su sangre, entra en el lugar celestial diciendo, pagué por la humanidad, ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay que ir a un templo. Ya no hay otra forma de adoración. Ya no hay que seguir los rituales del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para acercarnos a Dios? ¿Cómo puedo ir yo a Dios hoy día? ¿Cómo puedo hacer esta mañana? ¿Cómo puede ser cuando yo vengo al templo y nos reunimos o cuando estoy en mi casa? Porque también ahí, en el capítulo 10, Él les va a decir, acerquémonos pues a Dios confiadamente. Acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Hay que acercarse ahora de corazón al Señor, pero dice cómo, de manera pura, de manera santa. Ah, bueno, ya pasó el sacrificio, entonces yo voy nomás, total, voy con buena gana. Lo que importa es el corazón. No, la Biblia lo dice distinto. Lo que importa es acercarse a Dios como Él lo dice. Así como Él estableció cómo funciona el matrimonio, que es un hombre y una mujer, que es la creación, que es la iglesia, ahora nosotros en la iglesia nos acercamos a Dios. ¿Cómo? Como Él lo dice. Así que, hermanos, yo quiero invitarle a que usted pueda acercarse a Dios como Él lo dice. ¿Y cómo nos acercamos? ¿Cómo puedo yo adorar al Señor ahora? ¿Cómo puedo yo alabar al Señor? Acá va a decirnos cómo. Vamos a centrarnos ahora en el capítulo 13, ¿sí? Versículo 15 en adelante. Entonces él ya le dijo, salgamos pues afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad celestial, sino que buscamos la porvenir. Ahí en el templo, la gente entraba al templo y ofrecía el sacrificio. Después vino Cristo y Cristo es juzgado adentro de Jerusalén, pero sale y muere afuera de Jerusalén. ¿Y ahora cómo me acerco? La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hoy nosotros, como sacerdotes espirituales, así como en el Antiguo Testamento el sacerdote hacía el rito, ahora nosotros no necesitamos un rito. Ahora nosotros lo que hacemos es adoramos a Dios y alabamos directamente al Señor. ¿Pero cómo lo hacemos? Ahí dice, ya no me aferro ahí a esa ciudad terrenal. Ya no estoy ahí agarrado de la ciudad. Ya no estoy agarrado al templo. Ya no es el rito. Sino que dice acá, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. La forma en la que podemos adorar es un sacrificio de alabanza. Entonces, ¿cómo hago para adorar a Dios? Mira, yo fui enseñado de esta manera. Nosotros teníamos las reuniones de alabanza. Mira, nosotros teníamos el culto de adoración. Mira, yo cuando recién conocí al Señor, a mí fue esto lo que me enseñaron. Bueno, acá el escritor va a decir la forma, va a decir la manera. Dice, querido hermano, querida hermana, así que, porque Cristo ya hizo todo el sacrificio, porque ya no vivimos aferrados al templo, porque ya no es el sacrificio, no son las figuras, sino es el Señor. Ahora que nosotros tenemos a Cristo en el corazón, ¿cómo le alabamos? ¿Cómo le adoramos? Ahí dice, así que, por lo que ya vengo diciendo, hoy ofrecemos, como sacerdotes espirituales, ofrecemos de manera voluntaria, continuamente, siempre, por medio de Él, sacrificio a Dios. Ofrezcamos, querido hermano, dice, así que hermanos, ahora usted puede ofrecer, hágalo, ofrezcamos, y ahí dice, voluntariamente.
Voluntariamente. O sea, yo tomo la decisión de decir, yo voy a ofrecer mi alabanza, mi adoración al Señor. ¿Cuánto? ¿Está el versículo ahí? ¿Se puede o no se puede poner? Si no, no hay problema. Ofrezcamos a Dios siempre. Los sacrificios en el Antiguo Testamento, estaba el sacrificio, por ejemplo, el día de la expiación, una vez al año. No se podía ofrecer el sacrificio todo el tiempo, pero era una vez al año. Estaba el sacrificio de acción de gracia, donde se iba y se daba gratitud, y se entregaba el sacrificio y se quemaba. Habían diferentes formas y maneras de culto, pero ahora el cristiano puede ofrecer, ¿cuándo? Siempre. Siempre. No algunas veces. Ya no hay un límite. No hay que esperar un año para el día del perdón. De hecho, los judíos tienen un día que se llama el día del perdón. Ya no hay que esperar eso. Ya no es acá un año. Ya no espero a que vaya el sacerdote, presente el sacrificio. Yo espero y pongo lo mejor de mí. De hecho, no hay nada mejor de mí. El único sacrificio perfecto lo hizo Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hizo el sacrificio. Entonces hoy, ¿cómo voy? Siempre puedo ir a Dios por medio de Cristo y puedo ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué tengo que hacer? Voluntariamente lo puedo ofrecer. Por medio de Él, por lo que Cristo hizo en la cruz. En el Antiguo Testamento era un sacrificio ritual, un sacrificio físico, había un animal. Cuando hablamos de sacrificio, había que ofrecer. Había que ir, había que presentarse, había que ofrecer. Tenía que haber algo, y ese algo, ese sacrificio, ese animal, servía para perdón de pecados o para pedir perdón. Pero así era el sacrificio, y eso era lo que involucraba. El sacrificio, cuando decía en el Antiguo Testamento, tiene que ser un animal sin mancha, sin tacha. Era una idea clara para ellos. Tenía que ser santo, limpio. ¿Cómo es un sacrificio que un cristiano presenta? ¿Cómo es la forma en la que el cristiano se tiene que acercar? Siempre, voluntariamente, de manera santa. ¿Y de qué manera? En la manera que el Señor lo dice. Si yo estoy mal, si estoy en pecado, no, voy igual a Dios, voy pidiendo perdón, perdón Señor, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, total, Dios sabe. No, hermano, Dios sí lo sabe, pero dice cómo nos tenemos que acercar a Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Nos acercamos confiados. Yo sé que el Señor me puede perdonar. ¿Cómo? Con corazón sincero, recuerde. En plena certidumbre de fe, recuerde. Purificados los corazones y lavados con agua pura. Me acerco limpio. Nunca es así nomás. Total, no importa. Bueno, Dios es Dios. Igual. No, ahí está la forma de acercarse. Hermano, usted ya como creyente hoy, y si nos paramos en el mismo lugar que estaban ellos parados, ya les explicó capítulo 1, 2, 3, 4, y va en el 13, y está terminando, hermano, por favor, está cerrando la epístola, y dice, hermanos, acérquese al Señor. Si usted confiaba en que tal vez los ritos que hacía, las formas en las que hacía, la exterioridad espiritual, el mostrarse espiritual. No, hermano, acérquese continuamente y ofrezca al Señor sacrificio. Es una ofrenda fragante al Señor. Mire, me gusta como lo explica Filipenses 4:18. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Filipos. Estos hermanos le habían enviado una ofrenda,
para sus necesidades. De hecho, la Biblia dice que ellos continuamente le ayudaban, le aportaban. Y acá es un aporte económico. Paréntesis, hermano. No vamos a hablar hoy de la ofrenda. El pasaje no tiene que ver con la ofrenda, ni le vamos a motivar a dar. Y al final pasa... No. No, acá está hablando de la forma de alabar y adorar al Señor. ¿Cómo debiera ser? Y acá el apóstol Pablo lo dice ahí, en el capítulo 4, versículo 18 de Filipenses. En el 16 dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto de abundancia en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. ¿Qué había recibido? Las dádivas, la ofrenda que le enviaron. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. ¿Qué le enviaron? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues cumplirá todo. Decía, ¿qué le enviaron? ¿Será que le enviaron un manojito así de incienso? Decía alabastro, decía afuera. ¿Será que le enviaron eso? No, le enviaron una ofrenda. Pero esa ofrenda era agradable, aceptable a Dios. Era ese sacrificio que se ponía en el altar y subía al Señor. ¿Usted ha pensado que cuando usted ofrenda y da al Señor es un sacrificio que agrada al Señor? El apóstol Pablo dice que le enviaron olor fragante y sacrificio acepto. ¿Cuánto le enviaron? No sabemos. ¿Era poquito? No sabemos. ¿Era mucho? No sabemos. ¿Era oro? No sabemos. Pero sí hay una conexión en ese sacrificio que es olor fragante, acepto y agradable a Dios. Querido hermano, la ofrenda, el dar a Dios, es ese acto de adoración del ser humano que no nace del bolsillo, no nace de la billetera, no nace de la transferencia, nace del corazón. Y ese es un olor fragante, un sacrificio acepto ante Dios. Otro es el que dice aquí el apóstol Pablo, sacrificio de alabanza, el alabar al Señor. ¿Qué sería alabar al Señor? Es glorificar al Señor, exaltarle, reconocer toda su grandeza, todo lo que Él es y lo que Él hace. Esa es otra forma, otra manera de alabar al Señor. Es la expresión de adoración que da tributo al Señor, que glorifica al Señor. Es el corazón grato que va al Señor, como dice el Salmo, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Tiene algún versículo usted en su mente que hable de alabar al Señor? ¿Tiene algún versículo ahí en su mente? A lo mejor no sabe la cita, pero ¿tiene alguno? ¿Se acuerda de alguno? Alabad a Dios. Naciones todas, pueblos todos. Salmo 117. Alabad a Jehová, que todo el mundo, todas las naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque su nombre es grande. La alabanza no se centra en usted y en mí. La alabanza no es para nosotros, es para el Señor. Entonces miro al Señor y digo, mi Señor es grande. Y alabo al Señor. La alabanza surge también de un corazón que pasa pruebas. ¿Se acuerda de Job? Job pierde su familia, pierde sus recursos, pierde todo lo que tiene, pierde hasta la salud. Y en todo eso no negó al Señor, ni habló mal contra Dios. Dice, ni atribuyó despropósito alguno, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito, bendijo. ¿Saben? Bendecir, bien decir. Habló bien de Dios. Pero hermano, en el dolor, ¿se puede hablar bien de Dios? En una, como nosotros llamamos muchas veces, pérdida. Perdí un familiar, perdí un hijo, que nosotros pensamos que es nuestro y es de Dios. Perdí mi vida y mi vida es de Dios, no perdí nada. Y uno no pierde algo cuando sabe dónde está. Si digo, perdí mi padre y tenía a Cristo, está con el Señor, no perdí nada. Está con el Señor, no perdí nada. En la salud, Job está pasando un momento difícil y alaba al Señor. ¿Es fácil? No, de ninguna manera. El apóstol Pablo está pasando momentos difíciles. ¿Y qué hace? Alaba al Señor y dice, gracias porque esto es olor fragante. El apóstol Pablo está en la cárcel y agradece al Señor. Pero no nos hagamos la idea de decir, ay Señor, gracias por estos latigazos, porque me dejaron una cicatriz súper linda, la voy a subir ahí, una selfie, cicatriz. No, no está haciendo eso. Él está diciendo, el Señor es grande, el Señor es bueno y es suficiente. Y yo le alabo y digo, Señor, gracias, porque tú me vas a sostener con mi dolor. Porque tú vas a sostener este momento difícil. Porque aunque tú no me sanes, yo voy a confiar en ti. Aunque me pase como Job, yo me voy a sostener de ti. Aunque me pase como Moisés, difícil, prueba, desierto, y él se sostiene como viendo al invisible. Esa es la alabanza. Y esa es la forma en la que podemos ir al Señor. Alabanza. Alabad al Señor. Bendice alma mía a Jehová. ¿Se acuerda el salmo que leímos la semana pasada? No olvides ninguno de sus beneficios. A nosotros nos suena como extraño repetirlo tanto. Pero si usted lee Deuteronomio, después que salieron ahí de la esclavitud, después que pasaron el desierto y ya están por entrar a la tierra prometida, el escritor divino va a dejar grabado una y otra vez, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, cuídate de no olvidarte, guárdate de no olvidar, no te olvides que fuiste esclavo, no te olvides que pasaste por el desierto de la prueba y cuidé tu pie y te proveí y te cuidé. Querido hermano, la falta de alabanza en nuestro corazón hace que seamos ingratos, hace que nos miremos a nosotros, hace que en nuestra situación no busquemos al Señor. Y dice ahí el pasaje, querido hermano, alabanza, alabanza. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando el libro de Efesios? O tal vez usted no ha podido estar. Pero cuando uno va a Efesios capítulo 1, acompáñeme, por favor. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió en él? Para ser santos y para ser sin mancha. Pero ahí el versículo 6 es súper claro diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y si nosotros avanzamos, usted puede leer después del 12 en adelante, hasta el 14, pero el versículo 12 dice, a fin de que hacíamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 termina al final, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para el creyente, para el salvo, para usted que está hoy acá?
que usted sea para glorificar a Dios. Sea una persona que lleve gloria al Señor, que su vida, sus decisiones lleven gloria al Señor. ¿Sabe, hermano, cuántas veces dejo de llevar gloria al Señor? ¿Cuántas veces me equivoco? Leo el versículo, dice, sé para alabanza de tu gloria, que lo que salga de tu boca glorifique al Señor. Y me equivoco. Y meto las patas. Y digo lo que no tengo que decir. Y reacciono mal. Y ahí nos está recordando el propósito eterno de Dios, eternamente, aunque lo escuche recién hoy, es que tu vida sea y mi vida para alabanza de su gloria, para que Él sea glorificado. No se trata de usted ni de mí, se trata del Señor. Querido hermano, que podamos glorificar al Señor. Alabanza es esa expresión de adoración que da tributo al Señor. Dice ahí, es decir, entonces, a ver, hermano Víctor, bájemelo un poquito, alabanza. Y leemos los versículos, alabar. ¿Y cómo sería eso para nosotros hoy en lo práctico? Ahí lo va a decir. Es decir que fruto de labios, lo que sale de la persona, del corazón de la persona, expresado en palabras. Esto es alusión al capítulo 14 de Oseas. Cuando va a hablar de lo que sale de los labios de ellos. Mire, él no dice así al azar. Ahora recordamos un poquito. ¿Por qué no les dice, hermanos, se acuerdan del libro de Oseas, capítulo 14? Porque recuerden, esta congregación conocía el Antiguo Testamento. Leían el Antiguo Testamento, estaban familiarizados con esto. Entonces él no explica nada. De hecho, claramente cuando dice fruto de labios, los que memorizaban el Antiguo Testamento, los que leían el rollo, los que le tocaba presentarse, inmediatamente dijeron, el pasaje de Oseas. Porque no tiene explicación, solo lo recita diciendo, versículo 2, 14:2, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. Ellos sí en el Antiguo Testamento estaban ahí con los sacrificios. No sacrificio, no animal. El sacrificio, la alabanza, eso que sale de los labios, que está aquí en el corazón y sale y lo expresa en palabra. Es decir, fruto, resultado de los labios. Es esa expresión interna del corazón que confiesa, que admite su nombre, que admite que Él es Dios, que Él es el centro de mi alabanza. Fruto de labios que confiese su nombre. Los hijos de Dios debemos ser esos creyentes que de nuestra boca sale alabanza al Señor. El Señor es glorificado, el Señor es exaltado. ¿Cómo? No te lastimo, no te ofendo, me dirijo bien, hablo bien, pero sale de mi boca alabanza. Mire lo que dice 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, ese hombre que estuvo con el Señor caminando, ese hombre que es, por decirlo con nuestras palabras, un hombre más rústico, pescador, como lo decían las personas ahí, eran hombres del vulgo y sin letra. Él transmite de esta manera, capítulo 2, versículo 9. Más vosotros sois. En el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes, estaban los levitas, estaba la gente del pueblo que hacía el sacrificio. Pero nosotros, ¿qué? Más vosotros sois. 1 Pedro 2, 9. ¿Qué sois? Real sacerdocio. Sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué maravilla! Mira lo que soy en Cristo. Él me perdona los pecados, me salva. Y mira lo que soy ante el Señor. Real sacerdocio, como ese grupito separado
que tenía el sacerdocio. Y no eran todos, tenían el privilegio de adorar al Señor. ¿Qué soy? Nación santa. No era decir, chuta, ¿para qué soy judío? Estoy aquí, mira todo lo que me pasa por ser judío. No, pucha, me pierdo de privilegios, de adoración a otros dioses, de pasarlo bien. No. Nación santa, separados para el Señor. Separados por Dios y para el Señor. Pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo nos adquirió? La palabra de Dios dice que Él pagó con la sangre de su Hijo un sacrificio muy grande, gran sacrificio. Pueblo adquirido, comprado por un precio. ¿Cuál fue el precio de la compra nuestra? La sangre de Cristo. Y hasta ahí el versículo está súper lindo. Y es hermoso. Pero nos toma la parte espiritual, la explicación bíblica y lo baja al día a día. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies, no para estar callado. Nada que cierre tu boca, para que anuncie, para que de tu boca y de mi boca salga lo que Dios hizo, las virtudes, los regalos de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo anuncio las virtudes en oscuridad? ¿Cómo anuncio las virtudes pecando? Es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, a su luz admirable. Debiésemos ir a la luz, mirar al Señor y solamente decir, gracias Señor. Y expresarlo y que la gente se dé cuenta y que escuchen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fruto de labios que confiese su nombre, anunciar y adorar al Señor. Quiero que hagamos, gracias Julito, una reflexión acá. Siempre y continuamente debemos llevar nuestra adoración al Señor. Siempre y continuamente. Mire, vamos al Salmo 34. Este salmo, como iglesia, lo estuvimos estudiando uno de los días miércoles. Salmo 34. Y va a decir de la siguiente manera la introducción. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Y él dice, bendice a Jehová, ¿cuándo? Porque decía, todo el tiempo. ¿Bendice a Jehová cuándo? Todo el tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mire lo que está viviendo. Mire el momento para alabar de él. En Jehová se gloriará mi alma. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces está diciendo, bendice, alaba al Señor cuando hay momentos difíciles, cuando hay temor de la muerte, cuando hay temor a circunstancias, bendícele. Después dice, versículo más adelante, versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. Estoy pasando una depresión, estoy angustiado, nadie sabe, pero no puedo dormir, tengo los ataques de pánico, no sé qué hacer. Alaba al Señor, ve al Señor. Es luchar con ese pensamiento, con el exceso de pasado. Es decir, Señor, aunque esté temblando, aunque sienta que me voy a morir, aunque le tenga miedo a la luz, tú me sostienes, Señor. Sigue diciendo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden.
Pero a veces nosotros queremos a que el Señor me cuide y nos olvidamos de todos los versículos de alabanza para atrás. Y después dice, gustad y ved que Él es bueno, dichoso el hombre que en Él confía, temed a Jehová. Mire, hay tanto para ver de este versículo. Solo me quedo con el versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Tal vez sería más lindo, no sé cómo decirlo, decir, bueno, el ángel de Jehová acampa, me va a proteger, listo, te alabo, Señor. Pero Él está hablando en medio de la aflicción, en medio del tiempo difícil, en medio de la oscuridad, en medio de la angustia. Ese es el lugar para alabar al Señor. Hermano, de ninguna manera alabar al Señor acá es, me estoy riendo, estoy muerto de la risa, no me pasa nada. Qué feliz, cómo me río. Estoy enfermo y no me puedo cenar, ja, 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 ja. No, es en medio de toda situación difícil. Comienza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en la angustia, en la oscuridad, en el dolor, en la aflicción, en todo tiempo. Esos momentos aún, querida hermana, querido hermano, esos momentos de duda, en el que uno no sabe qué hacer, ese es el momento de creer, hermano. Ese es el momento de creer. Dice, la alabanza debería ser la forma normal de expresión del creyente ante Dios. No es una actividad, no es levantar las manos, no es saltar, no es mirar arriba, es el corazón se va al Señor, el alma se derrama ante el Señor, no es exterior, es interior, es del corazón en todos esos momentos. Y tal vez como uno a veces ve conciertos de alabanza y adoración y ve las luces y ve un montón de cosas y gente grita y gente promete y uno dice, parece que todo eso es alabanza. No, querido hermano, esto es alabanza. Salmo 117. Alabad a Jehová. Traiga su ofrenda de gratitud al Señor. ¿Quiénes? Naciones todas, pueblos todos. ¿Cuándo, pastor? Todo el tiempo. Cuando me desvelo, es una muy buena oportunidad. Cuando no sabemos cómo vamos a pagar la letra la semana que viene. Cuando estamos frente a una decisión, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a enfrentar el año que viene? En la ansiedad de las cosas que van a venir, la PSU, ¿cómo voy a hacer? Queremos comprar un departamento, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde va a venir el crédito? Alaba al Señor continuamente. Volvemos al capítulo para cerrar. Capítulo 13 de Hebreos. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hacer el bien y ayuda mutua también entran. Pero si alabar era lo otro, por hermano. ¿Qué dice? De hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios, y allí es muy enfático, habla de los dos sacrificios. O sea, ¿y hay otra forma de alabar al Señor? Sí. Y yo estaba súper tranquilo, venía, cantamos los himnos, nos vamos para la casa. Ya alabamos. No nos olvidemos de hacer el bien. No te olvides, hermano. Haz el bien, ayuda a las otras personas, actúa bondadosamente como cristiano. Un cristiano hijo de Dios que Cristo llenó su vida con su amor puede obrar bien. Y de la ayuda mutua,
del ayudar, del colaborar, del ponerse al lado. No te olvides. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuánto voy a perder? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Un hermano me mandó un WhatsApp. ¿Me podría llevar? ¿Cuánto tiempo y a qué hora? ¿Cuánto sale la benzina? ¿Cuántos TAC tendría que pagar? Querida hermana, querido hermano, de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. En el Antiguo Testamento tenía que venir, tenía que tomar el becerrito, tenía que ser limpio, sin mancha, necesitaba tener una edad, tenía que pagar. A veces tan pobre que tenía que ir y cazar 2 palomitas y llevarlas. Y venía el sumo sacerdote y examinaba al sacerdote cómo está, en qué condiciones. Ah, es acepto, puede entrar. Querido hermano, Dios mira lo que usted hace y evalúa su servicio y su forma de alabar. ¿Cuál? La ayuda mutua y hacer el bien. No se olvide, querido hermano. No deje de alabar al Señor. No lo deje a un costado minimizando. Ayudar, servir, ayuda mutua. Pero no es muy poco hacer el bien. No es muy poco. Y a nosotros muchas veces nos cuesta esto. A veces ni lo medimos. Hermanos, necesitamos voluntarios para... Y no hay casi nadie. Hermano, podría venir. Es que nos juntamos a las 10. Uy, pero a esa hora hace tanto frío ahora en el invierno. Muy temprano. A las 8 de la noche. Ya está oscuro. Y vamos midiendo con nuestros sacrificios. Pero si me toca irme al trabajo oscuro y volver oscuro, ¿no voy porque es muy lejos? ¿Porque es mucho sacrificio? ¿No lo hago? Queremos comprar un departamento y decimos la esposa y el esposo, bueno, vamos a sacrificar algunas cosas. Felices. Y algunos dicen, no, mira, no dejo mis hijos de lado. Estamos haciendo entre todos un esfuerzo. Pero para el Señor no lo podemos hacer, ni lo medimos. Querido hermano, hacer el bien y ayuda mutua, no se olvide. Quiero terminar con un sacrificio más. Romanos 12:1. Y es un versículo que hemos leído muchas veces y que continuamente se usa para recordarnos que debemos vivir vidas santas para el Señor o consagradas al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que pues entréis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál es otro sacrificio? Presentar tu vida al Señor como un sacrificio vivo. ¿Por qué ese vivo? El animal se tomaba en la antigüedad, se sacrificaba. Se ponía vivo, se sacrificaba. Y va a decir, preséntate como un sacrificio vivo para el Señor. Santo, agradable a Dios. Si hay algo que tiene que morir, es tu pecado, tu enojo, tu ira, tu rencor, las cosas que hacemos mal. Eso tiene que morir. Querido hermano, si hay algo que tiene que morir hoy en mí, es la forma de hacer mal las cosas. Pero a Dios le puedo ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, culto inteligente. No me voy de acá extasiado, no me voy en una nube, tampoco digo, chuta, el culto estuvo fome porque yo iba a un culto antes y me iba ahí como en las nubes, volando, mi espíritu lleno, y llego a la casa y no cocinamos, ¡pum! Y bajó mi alabanza y mi adoración. Querido hermano, ofrecer a Dios sacrificio vivo. ¿Cómo tiene que ser? Santo. ¿Cómo tiene que ser? Agradable a Dios. ¿Y qué es eso? Es el culto, la forma de adorar de manera inteligente, racional. O sea, usted decide, querido hermano, cómo alabar y adorar al Señor.
Queridos hermanos, cada semana usted tiene la oportunidad continuamente de alabar y glorificar al Señor. De manera real, consciente. No es el domingo, sino toda la semana. Así que ofrezcamos a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Sacrificio al Señor. Fruto de labios que confiese su nombre. Querida hermana, querido hermano, le invito a venir preparado siempre para alabar al Señor. Para que su vida sea para alabanza de la gloria del Señor. Para que usted anuncie las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por este día. Gracias por su palabra buena. Gracias, querido Señor. Señor, perdónenos, Señor, porque a veces, muchas veces, no ofrecemos el sacrificio correcto, la alabanza correcta. No le adoramos como lo que usted es y como usted se lo merece.